Tenemos a Mariana Guigo, que es de la Fundación Río Telemuchita, un grupo que desde hace varios años, ya 2018, me va a saber corregir ella, trabaja por diferentes cuestiones. Lo que nació en una preocupación por el dorado se terminó convirtiendo en el interés por toda la biodiversidad y un ecosistema que se estaba complicando y un territorio en degradación. Pero sin más preámbulos, recibimos Mariana, Leo, Daniel es mi nombre, somos Modo Directo, Canal 20, ¿cómo estás? Leo, Dani, buen día. ¿Cómo les va? Antes que nada, quiero que nos desarrolles un poquito a modo de preámbulo para la gente que aún no los conoce, porque estamos en diferentes localidades de la provincia por la que no atraviesa el río Telemuchita. ¿Qué es la Fundación Río Telemuchita? Bueno, les cuento un poquito, lo dijiste en la introducción. Somos un grupo de personas que venimos trabajando, chicos, hace más de 16 años ya en este tema. Y es como decían, todo comenzó por la preocupación respecto a la baja o la disminución del dorado de una especie particular. Pero después caímos en la cuenta de que no se podía proteger a una especie si no se protegía además el entorno o el ambiente en donde esa especie se mueve. Entonces, ahí comenzamos a trabajar más fuertemente y también nos dimos cuenta que no podíamos trabajar solos. Entonces comenzamos a tender redes y a convocar, sobre todo, a municipios, a intendencias, al Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, porque sin los permisos, sin las habilitaciones, sin la mano de obra, los recursos, es imposible trabajar. Entonces, lo más novedoso que estamos haciendo es tender redes también con universidades. Los últimos convenios que firmamos, de hecho, son con la Universidad Nacional de Villa María. Son 2 convenios que firmamos con equipos de trabajo diferentes dentro de la Facu, pero todo en pos de seguir investigando, seguir conociendo y poder hacer un mejor trabajo. Siempre en equipo es mucho mejor. La pregunta es casi obligatoria. Según el relevamiento, las tareas que llevan adelante desde la Fundación, ¿cómo está el río que nos une? Bueno, el río como sistema es una... Primero, si analizamos, el recorrido del río son más de 300 kilómetros. Entonces, si bien es complejo monitorearlo, el año que mencionaste, Leo, Dani, que mencionó algunos de ustedes, 2018, fue el año del relevamiento de las especies de peces, particularmente, y por supuesto que se registró y se asentó todo lo que se fue dilucidando, todo lo que se fue observando, y ni siquiera a veces el registro directo de la especie, sino también de heces, de huellas. Entonces, toda esa información se recopiló y es sumamente valiosa para hacer un poco una lectura de situación. En aquel momento, como primer relevamiento, digamos, se partió de esta problemática que bien mencionaban. La presencia del dorado en el río y quizás la falta de dorados en esta parte del río, me estoy refiriendo a la localidad de Río Tercero, aquí, digamos, cerca de la naciente respecto al dique Piedras Moras. En aquel momento se conocía en la provincia de Córdoba, en todos los ríos y arroyos de la provincia, un total de 52 especies, pero no se tenía noción o un número exacto de especies de nuestro río Talamochita. Y sabemos que nuestro río a la vez tiene estos diques o represas artificiales que el hombre ha construido en localidades como Villa María, San Marcos Sur, Belville, hay otras más pequeñas, son más. Y una muy importante también ya en Santa Fe sobre el Carcarañá, que por supuesto es donde desemboca el Talamochita, cuando se une con los bañados del Saladillo o Río Cuarto, forman el Carcarañá, que sigue su curso por Santa Fe. Y en ese momento necesitábamos saber cuál era el impacto de estas barreras o represas sobre el río, porque el dorado, por ejemplo, junto con el sábalo, son especies migratorias. Entonces necesitan de un río limpio, digamos, para desplazarse. Entonces, Pero, el relevamiento de aquel momento arrojó que desde ese sector hacia aquí había 24 especies de peces
Y también se determinó que si bien había obras de ingeniería destinadas se le llaman escalas de peces, que son vías que permiten el libre tránsito de peces por el río, pero sabemos hoy que lo que más ayuda a la libre circulación de peces por el río son las grandes crecidas como la que tenemos actualmente. Por eso hay cámaras instaladas donde podemos ver cómo circulan los peces, cómo Mariana, pueden hacer este recorrido. Y vamos con un dato súper importante. Hay especies como el dorado y el sábalo que se les llama grandes migradores, que hacen estos movimientos ascendentes entre los meses de septiembre a marzo. O sea, estamos en marzo, que es un mes donde todavía los peces siguen llegando hasta esta parte de la cuenca que le podríamos llamar media alta. Y después ya comienzan movimientos ascendentes, más o menos divagantes. Hay especies que nadan más activamente, otras más pasivamente. Y respecto un poco a la pregunta, el río está hermoso, está lleno de vida, tenemos registros de la biodiversidad de vertebrados y de invertebrados. Hay muchísimas especies, me encanta que acompañen el relato con imágenes porque se puede vivenciar y generar esta afectividad ambiental que se necesita como ciudadanos para hacernos cargo y participar, si se quiere, un poco de estas tareas, sobre todo de difusión. Mariana, hay una cuestión que tiene que ver con respecto a las crecidas, sobre todo en nuestro río, y en esta zona, por ejemplo, que es donde nosotros nos desarrollamos como Villa María, en donde ante el aviso de crecida, las riberas se llenan de pescadores. Y hay personas o testimonios que han dicho que hay muchas personas que han recogido dorados y también se los han llevado, por lo menos en 4 ocasiones. Quiero que vos nos comentes por qué es importante proteger esta especie y por qué es importante que el dorado sea devuelto al cauce. Bueno, primero un dato súper importante. Hasta el año pasado, hasta 2024, según el reglamento de pesca que se sentaron a definir y a conversar y a escribir el Ministerio de Ambiente de la provincia, todas las agrupaciones de pescadores de la provincia y la Universidad Nacional de Río Cuarto, hasta 2024 estaba prohibida la pesca del dorado. Se habilitó este año, pero la pesca deportiva, la pesca recreativa, o sea, pesca con devolución. Si vamos al rol ecológico del dorado en el ecosistema, el dorado es una especie piscívora, junto con otras, no es exclusiva, la única especie piscívora, o sea, que se alimenta de otros peces, no es la única. También están el moncholo, el dientudo, la anguila de río, la tararira, por mencionar las especies que se encontraron en nuestro río, las que son casi exclusivamente piscívoras, ¿no es cierto? O ictiófagas, que se alimentan de peces. Son especies sumamente importantes para mantener el equilibrio de los ecosistemas, sobre todo del ecosistema del río, porque si no hubiesen, son como los grandes depredadores. Si no existiesen estas especies, proliferarían demasiado las otras. Entonces, de ese equilibrio estoy hablando. Vos sabés que recibimos muchísima información y nos cuentan de muchísimas denuncias que hace la Policía Ambiental por este tema que mencionabas de la pesca sin devolución del dorado. Y es una lástima que no respeten ese reglamento. El río, como te decía, tiene más de 300 kilómetros. Es imposible, es humanamente imposible porque no alcanzan los recursos para cubrir las costas permanentemente y detectar pescadores, sobre todo con artes de pesca prohibidas como cañas, como redes, o sobre todo donde se juntan en los bordes de los diques o de estos azudes o represas, se juntan un montón de peces, se juntan cardúmenes de dorados y sábalos, que son los migratorios, y ahí la gente aprovecha a robar también con estos anzuelos grandes, triples. Entonces, Mariana, tiene que ver muchísimo con la toma de conciencia y con nuestra labor, que es seguir informando y educando. Hay una cuestión que tiene que ver con respecto también a este equilibrio que se busca y que evidentemente no está marcado, que tiene que ver con respecto también a un momento histórico del río Talamuchita. ¿Por qué? Porque, volviendo hacia atrás, había diques que no existían, incluso las compuertas de Villa María hace un tiempo atrás tampoco había. Hay voces que cuentan que había peces de mayor envergadura incluso por estas tierras. He escuchado hablar de casos de peces como surubíes, que hoy sería inimaginable por el tamaño que tiene un surubí, por ejemplo,
que podrían haber llegado hoy incluso, sí hay, bueno, una cuestión plural de problemáticas que son empresas que no colaboran con el medio ambiente, construcciones que se desarrollan de mala manera y sin considerar cuestiones de impacto ambiental, también tener en cuenta, bueno, un montón de ríos clandestinos que se construyen también en ese punto y que van perjudicando. ¿Es cierto esto en el caso de que se pudiera evolucionar y proteger como se lo debe? ¿Qué otras especies podrían volver a las aguas del río Talamuchita? Qué linda pregunta. Vamos a también a poner en contexto algo sumamente importante. El río Tercero, la cuenca del río Talamuchita, es exorreica. Esto significa que, junto con el río Cuarto o Saladillo, forman el Carcaraña, que va después desemboca en el Coronda, finalmente en el Paraná y después va al río de la Plata. O sea, estamos en la cuenca del Plata, si se quiere, en la gran cuenca del Plata. Entonces, las especies paranaenses, como las que mencionabas, surubí, la boga, hay un montón de especies de peces que podrían estar accediendo y que hay registros, pero muy puntuales y no tan acá río arriba, sino más río abajo, más para aquel lado. La Gran Barrera, en este momento, que data del 1800, de fines de 1880 y pico, es la de Molino Semino, que está en Carcarañá, sobre el río Carcarañá, en la localidad santafesina, homónima. Entonces, esa Gran Barrera, si bien tiene una escala de peces, fue una escala diseñada para peces de otro porte, tomado el diseño para salmónidos o para especies de salmones, propiamente dichos. Entonces, no, la efectividad al 100% no estaría comprobada, pero sí, este es un espacio en donde si se hubiese muestreado antes o si se presta atención, se descubren especies. Y quiero contar un dato re importante. Hace meses atrás, apenas el año anterior, se encontró el bagre amarillo, que también es una especie de la cuenca paranaense del Plata, que no se tenía registro en el río Tercero. Y tenemos protocolos armados para esos momentos, con convenios, en este caso con la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde hay que tomar algunas especies y llevarlas a hacer analizar por expertos que determinan si se trata o no de una especie que no estuviese mencionada para el río. Pero sí, es como decís, si el río tuviese conectividad, sería mucho más fácil para las especies migratorias remontarlo río arriba. Bien, Marina, agradeciendo el tiempo, por supuesto que es un tema muy amplio para poder desarrollarlo solamente en una charla. Podemos tener algunas otras más durante el transcurso del año, porque entiendo que también desde la Fundación se trabaja mucho en la articulación con la difusión. No sé si han estado presentes, me corregirás vos, o están presentes en la localidad de Hernando, por ejemplo. Te dejo esa pregunta y te anexo otra, también un poco a modo de conclusión, pero si nos tuvieras que contar desde los fragmentos del río que se estudian, que se analizan, ¿en qué condiciones está nuestro río Talamuchita? ¿Está óptimo? En general te hablo. Es un río que dentro de todo está muy bien cuidado por los ribereños de cada uno de los lugares que lo atraviesa. ¿Cuál sería un poco, quizás por ahí, Mariana, un análisis más personal en lo mejor? Bueno, respecto a eso, siempre nos gusta manejarnos como fundación con datos fehacientes, con información. Por eso seguimos trabajando. Quizás ahora, en este momento, actualmente, descansamos un poco en las exigencias ambientales y en las leyes que tienen que cumplir las empresas para funcionar, en los controles internos que tienen y en controles externos. Entonces eso facilita mucho nuestra labor, porque si bien nosotros estamos haciendo controles permanentes y monitoreos, siempre es beneficioso para el ambiente en general que las empresas trabajen bajo estas normas y certifiquen normas de trabajo que al menos nos indican que están haciendo una buena labor. Y bueno, te decía, nosotros como fundación seguimos trabajando, seguimos investigando y creemos que nuestra mayor herramienta es la investigación y la educación. Trabajamos mucho en localidades diferentes, en todas las escuelas de todas las modalidades y niveles.
donde nos convocan o donde nos invitamos, sobre todo temáticas relacionadas a especies, animales, no exclusivamente el río. Por supuesto que el dorado y el río son nuestras figuras estelares, pero si nos convocan a hablar, por ejemplo, fuimos a un cole a hablar del hornero, porque querían saberlo todo acerca del hornero, porque los habían visto hacer sus casitas de barro. Entonces, creemos que nuestro trabajo fuerte está ahí, con los jóvenes, con los niños, que ellos sí son capaces de llevar este mensaje a sus hogares y de tomar, digamos, de sentir esta afectividad ambiental, que un poco son las normas actuales o el trabajo del educador ambiental, que es lo que queremos hacer. A eso queremos llegar, a que la misma población tome conciencia de la belleza que es el río, porque quizás uno llega al río y se encuentra solo con ese curso de agua que corre, sin dimensionar toda la riqueza que tiene. Entonces, nosotros como educadores ambientales nos paramos desde el lado positivo de la vida y del lado optimista, si se quiere, demostrar todo lo que tenemos, todo lo hermoso que es, las relaciones que tienen estos organismos entre sí, y que como seres humanos también formamos parte de este entramado tan complejo. Entonces, así trabajamos nosotros, y ahí queremos llegar. Y a todas las localidades que surcan el río, que están a la vera del río, estamos con varios convenios firmados, porque ellos apoyan nuestro trabajo, que eso es fundamental también, y siempre estamos abiertos a recibir voluntarios, porque nosotros tenemos, todos los miembros de la Fundación, tenemos nuestros trabajos, y esto lo hacemos porque apostamos por un presente y futuros mejores. Totalmente de acuerdo. Mariana, con Daniel queremos agradecerte el tiempo y la amabilidad para dialogar con nosotros. Seguiremos profundizando estos temas. Es importante crear también estos espacios de debate en los medios de comunicación, porque el río es parte directamente de las localidades que lo atraviesa e indirectamente también de las que no. Así que la verdad, todos tenemos un compromiso con nuestros ríos en nuestra provincia. Gracias, Mariana, por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima. Chicos, gracias a ustedes por la difusión. Los agradecidos somos nosotros y será hasta pronto. Muchas gracias, Mariana. Un gran abrazo. Mariana Gigo, de la Fundación Río Talamuchita, aquí en La Mañana. Dani, una nota muy